Bienvenidos a nuestra primera edición de Preguntas y Respuestas. Hoy estaremos tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes nos han formulado. Algunas de las preguntas a las cuales estaremos dando respuesta hoy serán: ¿el Señor Jesús mandó a cumplir la ley? ¿Por qué la Biblia judía parece tener menos libros que la Biblia cristiana? ¿Por qué si Dios perdonó al hombre no perdonó a Satanás? ¿Y cuál debe de ser la edad mínima para que una persona pueda bautizarse? Si quieres conocer las respuestas, quédate, porque esta es la hora de las respuestas. Francisco Parra nos comenta: las iglesias que están erradas son las que violan los mandamientos de Dios. Él nos cita Mateo 5:17 y Primera de Juan 2:3 al 6. Él nos comenta que él es adventista y él cree que debemos de cumplir la ley para poder ser salvos. Los adventistas y otras sectas, al igual que los judíos, creen que la salvación viene por cumplir la ley. Esto se da porque ellos no entienden que ahora estamos viviendo ya no en el pacto antiguo de la ley mosaica, sino que en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo en la Santa Cena les dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús es el que estamos viviendo actualmente. Entendamos la estructura del antiguo pacto. El Señor dejó la ley mosaica a los judíos para que ellos anduviesen en sus estatutos y en su ley. Sin embargo, por lo mismo que el Señor menciona en el pasaje, es imposible para el hombre cumplir la ley a cabalidad, pues si falta en una pequeña parte de la ley, ya incumplió todo lo demás. Por ejemplo, hay algunos judíos que dicen no comer cerdo, pero comen camarón, y estos alimentos también son prohibidos en la ley. Si comiste camarón pero no comiste cerdo, de igual manera incumpliste la ley, porque si incumpliste en un punto, estás incumpliendo toda la ley. Al saber Dios que el hombre es incapaz de cumplir la ley por su mismo estado caído, el Señor le da un medio de expiación al pueblo de Israel. Es un sistema de sacrificios. El día de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y presentaba un cordero sin defecto que iba a expiar los pecados del pueblo, esas faltas que no se habían cumplido de la ley. El cordero debía de cumplir con los requisitos de la ley, debía de cumplir con la ley, debía de ser un macho, debía de ser sin defecto, y la Biblia establece cuáles eran los requisitos que debía de tener el cordero. El cordero, para poder ser recibido como la ofrenda ante Dios, debía de ser un cordero sin defecto y de acuerdo a la ley. Ahora, regresando al nuevo pacto, el Señor ahora establece un nuevo pacto con el hombre, mandando un cordero perfecto, que es Cristo Jesús. Por esa razón el Señor debía de cumplir con la ley, no como queriendo decir que nosotros debamos de seguir la ley o debamos de cumplir la ley, sino más bien como el Cordero de Dios que cumple con los requisitos y que cumple con la ley para poderse presentar como el sacrificio perfecto delante de Dios. Y recordemos que antes se presentaba una vez cada año, pero Jesucristo se presentó una vez y para siempre, pues Él es el Cordero perfecto de Dios. En tal sentido, nosotros ya no estamos supuestos a cumplir la ley, pues estamos siendo justificados delante del Padre por la sangre de ese Cordero perfecto que se derramó en la cruz del Calvario una vez y para siempre. En tal sentido, lo que dice el pasaje que leíamos de Mateo es que Cristo cumplió la ley para poder presentarse como ese Cordero sin defecto y poder presentarnos delante de Dios justificados. Nuestro amigo nos cita también Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, que dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Entonces alguno podrá decir: ¿lo ves? El Señor dice en su palabra que debemos de guardar los mandamientos. Mucho ojo, no dice que debemos de guardar la ley mosaica, dice que el que permanece en él guarda sus mandamientos. Debemos de entender que hay mandamientos del antiguo pacto que
que es la ley mosaica. Esos son los mandamientos del antiguo pacto, y los mandamientos del nuevo pacto, que son los mandamientos del evangelio. Abrogan la ley, contradicen la ley para nada. Por ejemplo, en cierta ocasión el Señor Jesucristo les dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Lo que hace el evangelio es llevar los mandamientos del antiguo pacto, de la ley mosaica, a un nivel más alto moralmente. El Señor Jesucristo lleva a otro nivel las enseñanzas de la ley. En el versículo 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que te hiere en una mejilla, vuélvele también la otra. En este sentido, el Señor Jesucristo está llevando las enseñanzas de la ley a otro nivel, al nivel del evangelio. A eso es lo que el apóstol Juan se refiere cuando dice que debemos de guardar sus mandamientos. No habla de la ley mosaica, está hablando de los mandamientos del evangelio, los principios del evangelio, y termina diciendo: andar como él anduvo. Es decir, que esa es la característica del cristiano, que debe de vivir el evangelio de Cristo Jesús. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice los mandamientos de Moisés, no dice la ley o la Torá, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el gozo nuestro es que ahora vivimos bajo la gracia. Si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo Jesús. En cambio, la palabra de Dios dice que por las obras de la ley ningún ser humano podrá ser justificado. No es por obras, es por gracia. María Riva nos pregunta: ¿cuál es la edad mínima para que una persona pueda bautizarse? La palabra de Dios no nos da una edad como tal. Sin embargo, nos dice que el bautismo es una muestra pública de arrepentimiento. En tal sentido, un infante recién nacido de 1 o 2 años no tiene arrepentimiento porque no hay en el pecado. De hecho, ni siquiera tiene una conciencia acerca de lo que es pecado y de lo que es bueno. En tal sentido, el bautismo es para personas arrepentidas de sus pecados, que han entregado su corazón a Jesucristo, han sido renovados por la palabra y quieren dar una muestra pública de ese arrepentimiento. En algunos casos, algunos niños maduran antes que otros niños, pero usualmente la edad de la conciencia del menor, cuando él entiende lo que está haciendo, es de los 10, 12, 14 años en adelante. Usualmente es entre los 12 y 14 años cuando las iglesias bautizan a los menores que comprenden lo que están haciendo. Pero sin embargo hay otros que a los 10 años ya entienden lo que están haciendo. Esto va a depender de cada persona. Lo que importa acá es la conciencia del individuo, que sepa lo que está haciendo, que sepa que el bautismo es un simbolismo acerca de morir a la pasada vida, y cuando emergemos es la resurrección a novedades de vida nueva en Cristo Jesús. Hay que entender ese simbolismo para poder pasar las aguas bautismales. Josué Isaí nos comenta: los libros del Antiguo Testamento en la Biblia judía están en un orden diferente al orden que siguen en la Biblia cristiana. Los judíos sostienen que esto fue hecho por los cristianos de manera deliberada para crear la idea de Jesús como el Mesías. Por favor, mira este video. Veamos el video que Josué nos comparte. Hablemos ahora del orden de los libros. Las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos cristianos, como los protestantes o los evangélicos o los mesiánicos, se adhieren al canon hebreo. O sea, quiero decir que solamente tienen estos 24 libros del Tanaj, sin libros adicionales, pero están organizados en un orden distinto. El Tanaj termina con el segundo libro de Crónicas, termina con un libro histórico. En cambio, el Antiguo Testamento termina con un libro profético. El Antiguo Testamento, en cambio, culmina con el profeta Malaquías, Malachi, prediciendo el regreso de Elías, de Eliyahu Naví, el profeta Eliyahu, lo que les da una muy buena transición hacia Juan el Bautista y la idea mesiánica de Jesús. Como ves, el Antiguo Testamento se focaliza en la salvación,
y en el final de los tiempos, y el Tanaj termina con el retorno a la tierra de Israel. Quiero decirte que lo que dice este video es falso. Los judíos agrupaban los libros de la Biblia en su Biblia llamada la Tanaj en un triple canon: la ley, los profetas y los otros escritos. De hecho, el Señor Jesucristo hace referencia a este triple canon tradicional de los libros que los judíos hacían. Sin embargo, alrededor del año 250 al año 150 antes de Cristo, debido a la helenización del mundo, el hebreo cayó en desuso. Entonces los rabinos bíblicos se dieron cuenta que debían de traducir la Biblia al griego, que era el idioma que se hablaba mayormente en Israel. Reunieron un grupo de 72 judíos, rabinos muy sabios, para traducir todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. A esta versión de la Biblia se le llamó la Septuaginta y es una de las versiones más importantes de la Biblia. De hecho, esta era la versión que estaba disponible en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Cuando el Señor lee en la sinagoga, está leyendo la Septuaginta. De hecho, nuestro Señor Jesús y los apóstoles citaron a la Septuaginta. Esta traducción es totalmente fidedigna. Y en esta traducción fue donde se ordenaron los libros de la Biblia tal cual aparece en la Biblia cristiana. Ya no era ordenado en los tres grupos que ordenaron la Tanaj, sino que en la Septuaginta se ordenó en 5 grupos, que eran el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. De igual manera se puso una subdivisión a ciertos libros como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes y primero y segundo de Crónicas. En tal sentido, es falso que los cristianos hayan creado este orden. Fueron 72 judíos que tradujeron la Biblia, y en esta formación del canon bíblico de la Septuaginta fue donde ellos dejaron establecido el orden que nuestra Biblia tiene. Herbert nos pregunta: ¿por qué si el diablo y el hombre cometieron rebelión delante de Dios, por qué Dios sí perdonó al hombre y no perdonó al diablo? La respuesta es bastante sencilla. Si bien es cierto, ambos se rebelaron contra Dios, la rebelión es diferente, ya que el hombre fue engañado por Satanás. La palabra de Dios dice que Satanás entró en la serpiente y engañó a Adán y a Eva. Sin embargo, a Satanás nadie lo engañó, sino que en él mismo nació la maldad. La palabra de Dios dice que él se paseaba en medio del monte del testimonio, entre las piedras de fuego de Dios, y en él se halló maldad. Nadie lo engañó, nadie lo sedujo, sino que de él mismo nació la maldad. Por eso es que el Señor Jesucristo lo cataloga como el padre de la mentira. Nadie lo engañó, en él nació el engaño, en él nació la rebelión, en él nació la envidia, en él nació la codicia, en él nació la maldad. Por eso es que el hombre es perdonado porque fue engañado, pero Satanás no es perdonado. Bien, hemos finalizado con esta primera edición de preguntas y respuestas. De verdad nos encantaría saber de ti, tus inquietudes y tus preguntas. Déjanos tus preguntas en la caja de comentarios. Estaremos leyéndolas todas y estaremos dando respuesta a cada una de ellas en próximas ediciones. Y ante todo recuerda, la respuesta a las dudas, a las inquietudes y a las preguntas que hay en tu alma, la tiene Jesucristo. Entrégale tu corazón. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy tengo